Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días. Viendo que la situación a nivel mundial está caliente, ¿verdad? Se complica. Muy caliente. Y así se complica la situación en el mundo entero. Muy caliente. Muy caliente, doctor. Bueno, vámonos de inmediato a la semana 360. El más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Los miembros de la presunta red criminal desmantelada el miércoles por el Ministerio Público durante la operación Discovery se dedicaban, entre otros delitos, al robo de identidad e incluso llegó a perjudicar con la práctica a miembros del FBI de Estados Unidos, usurpando sus funciones. El dato está en la información suministrada por la Procuraduría General de la República, donde agrega que los allanamientos fueron realizados en diversas provincias del país y la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y que recibe la cooperación de agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI. La Superintendencia de Bancos adjudicó al Banco de Reservas los activos y pasivos que componen la primera unidad de negocios licitada por el Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. El contrato que formaliza la adjudicación fue firmado por el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, y el administrador general del Banreservas, Samuel Pereira Rojas, en la sede del organismo supervisor. En el interés de facilitar las transacciones que los ciudadanos realizan de manera presencial, los bancos múltiples incrementaron entre 2010 y 2021 los canales de atención al usuario financiero, entre los que figuran las sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios. La información fue ofrecida por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. La construcción de viviendas unifamiliar de un nivel en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo fue lo que más se encareció en enero de 2022, con un 2.25% de incremento impulsado por el aumento de precios de los materiales, los subcontratos y las herramientas. Así se refleja en el índice de costos directos de la construcción de viviendas. Con el objetivo de que los precios de los productos de la canasta básica no lleguen tan altos al consumidor final, comerciantes se comprometieron con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, a estandarizar los márgenes de beneficios. El director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, explicó que el margen de beneficios pudiera oscilar entre un 10, 15 y un 20%. El Banco Central de la República Dominicana informó que la economía del país creció 6.3% en enero pasado. El indicador mensual de actividad económica IMAE registró una expansión interanual de 6.3%, resultando mejor el comportamiento esperado en el contexto de una acelerada propagación en el país de la variante Omicron del coronavirus durante el primer mes del año. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, informó que el presente año el sector empresarial del país estará realizando inversiones en el sector manufacturero por más de 80.000 millones de pesos. Marrancini sostuvo que la industria está para respaldar el crecimiento económico, invertir en expansión y asegurar más empleos. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, informó que la República Dominicana importa el 56% de la palanquilla para hacer varilla, malla ciclónica, alambre de púa, clavo y una serie de componentes desde Ucrania. Ante esta situación, Bisonó desde ya anticipa un panorama de presión para la economía dominicana por la situación de guerra que se vive en el país europeo. Y en el ámbito internacional, la Unión Europea publicó la norma que expulsa a 7 bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero la lista no incluye a Sberbank, la mayor entidad del país, ni a Gazprombank, porque procesan gran parte de las operaciones energéticas con el bloque. La segunda ronda de negociaciones ruso-ucranianas desde que Moscú lanzó hace más de 8 días su ofensiva militar contra Ucrania concluyó con el acuerdo de crear corredores humanitarios en algunas zonas para evacuar a civiles y declarar un cese al fuego en esos lugares para permitirlo. Rusos y ucranianos se sentaron de nuevo a negociar en territorio bielorruso para tratar de buscar una salida a este conflicto que ha puesto a Europa en el borde
el caos y provocando un aislamiento sin precedentes de Rusia, mientras continúan las hostilidades tanto sobre el terreno como en la guerra, de declaraciones y acusaciones mutuas. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, el mundo ha pasado una semana de tensión, doctor, porque el jueves de la semana pasada se produjo la intervención de Rusia en Ucrania, ¿verdad? Entonces, eso tiene un efecto inmediato a nivel mundial, ¿verdad? Con respecto a Rusia, el mundo se ha dividido en dos polos, ¿verdad? Efectivamente. Todo Occidente se ha unificado para tratar de ver de qué manera la guerra no avanza, no avanza y se puede llegar a algún tipo de entendimiento con medidas rápidas de bloqueo económico, tratando de provocar un entendimiento entre las partes, pero sin embargo Rusia ha seguido avanzando. Putin ha alegado, y eso se ha debatido bastante durante esta semana, ha alegado que bajo ninguna circunstancia va a permitir que se le instale una base militar al lado, es decir, en Ucrania. Ha levantado esto como uno de los argumentos para avanzar y ocupar a Ucrania. Y bueno, sí, también advertía a la comunidad internacional, sobre todo a la Unión Europea, que no se permitía el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Parece ser que se siente amenazado, ¿verdad?, con una Ucrania más fortalecida, respaldada por la Unión Europea y el grupo de la OTAN, que es un grupo fuerte. Entonces, se venía negociando desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que Rusia ocupó Crimea en el 2014. Se venía ese proceso de tensión y luego se venía negociando cuando se comenzaron los intentos de Ucrania de pasar al bloque de la Unión Europea. Entonces, parece ser que Putin dijo, bueno, si espero un poco más, la situación se puede complicar, e intervino, pero no ha sido tan fácil para Rusia el avance dentro de Ucrania, porque al parecer los ucranianos se prepararon muy bien, sabían lo que venía. Pero esto hay que verlo en la dimensión global, porque a nadie le conviene una guerra de esta magnitud y que sea una guerra que involucre a las grandes potencias. Sí. Mire, yo estaba leyendo una obra muy importante, El arte de la guerra, la tengo hace mucho, de un general chino, Sun Tzu, que decía que lo fundamental para ganar es atacar y fijando la pauta. Si usted no ataca, eso se aplica en los negocios, si usted no fija la pauta. Entonces, Rusia tiene, la realidad geopolítica y económica de Rusia es muy diferente a la de este lado del mundo. Rusia es un territorio enorme, una cosa inimaginable. Nosotros que vivimos en una isla pequeñita, no nos podemos imaginar. Mire que tenemos la cabeza así, con problemas con Haití. Imagínese usted allí, en un país tan complejo culturalmente hablando. Por ejemplo, Ucrania, según uno ha podido leer, no ahora, porque uno tiene mucho tiempo, ¿verdad?, en estas cosas, leyendo cosas. Ucrania realmente, el origen de los rusos y los ucranianos es el mismo. Usted, por ejemplo, toma un chileno y un colombiano y usted lo distingue, o un chino de un francés, pero un ucraniano de un ruso usted no lo distingue, porque es que tienen la misma formación étnica, cultural, ideológica, hasta religiosa. Ahora, Ucrania también es un territorio que siempre fue de Rusia, o sea, del Imperio Ruso. Rusia era un imperio expansionista, ¿verdad? Incluso Kiev era la capital del Imperio Ruso en los tiempos de Catalina la Grande, por eso eso es la historia. Hay que buscar la historia para ver lo que ha pasado. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Rusia? Rusia tiene sus intereses geopolíticos bien definidos. Entonces,
Por ejemplo, yo creo que una de las aristas del problema es la cuestión de la instalación de la base militar, que detrás de eso están los norteamericanos. Eso es importante, pero no es todo. No, es una parte. Porque una parte quizá importantísima, pero no del todo. Por ejemplo, los rusos, yo me puse a investigar, los rusos tienen una infraestructura económica increíble. El avance militar de los rusos es una cosa espantosa. Esa gente tiene un poderío nuclear que espanta a cualquiera. Ahora, los americanos también lo tienen. Pero entonces eso significa que si se arma un bochinche a tipo nuclear, dijo alguien que la próxima guerra será con tirapiedra, porque todo se va a ir a casa del caray. Entonces, en el plano de los rusos, yo tampoco subestimo. Por ejemplo, Ucrania no tiene la preparación militar para hacerle frente a un monstruo como Rusia. No, porque Rusia es un monstruo. Militarmente, o sea, es un monstruo. Es como que te diga que, por ejemplo, el ejército venezolano de Maduro se va a enfrentar al US Army, por favor. Sí. Eso es igual. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay una cuestión mediática envuelta ahí. Y detrás de eso están esos poderes europeos, que le voy a decir una cosa, Europa depende, el 78% del gas producido por Rusia lo consume Europa, principalmente Alemania. Eso es lo complicado de este conflicto, ¿Entiendes? Porque Rusia es un país con una producción enorme. Óigame. Y combinado con Ucrania, ambos son los que más metales exportan, Sí. Trigo, maíz. Es decir que para los europeos también es complicado y para el mundo, porque son los que sufren la mayor parte del mundo. Otro dato que nos da la prensa, mucha prensa que está comprometida con ciertas cosas, es que la economía ucraniana es propiedad de los rusos. La mayoría de las empresas ucranianas son de capital ruso. ¿Usted está oyendo eso? O sea, es una cosa increíble. Entonces, es como usted decir, que, por ejemplo, que Estados Unidos tiene sus inversiones en estos países del patio, ¿verdad? Los dueños del capital por aquí son los norteamericanos, la mayoría de ellos, otros son europeos, pero no la mayoría. Ahora, en conclusión, yo creo que la situación, la realidad que se vive por ahí es muy compleja. Y los rusos lo que han hecho es dar un golpe, como dice el general Sansuk, un golpe de efecto, y fijan la pauta. Ahora mismo Rusia se convierte en una especie de líder de un lado del problema y ha obligado a todos los demás a cerrar filas, gente que inclusive ni siquiera se soportan uno con el otro. Usted sabe a qué me refiero. Claro. Han tenido que cerrar filas. Entonces, eso ahí va a suceder, que se va a tener que llegar a un gran acuerdo diplomático con ribetes fundamentalmente económicos. Los rusos, eso de las sanciones, a los rusos no les va a afectar mucho, porque los rusos tienen un tremendo negocio también con China. Lo que habría que ver cómo va a quedar Ucrania después de ese gran acuerdo diplomático, porque evidentemente que tendrá que producirse un gran acuerdo. Sí. Y por eso las presiones que Rusia la va a sentir también. Hay un gran bloqueo contra Rusia. Sí. Es cierto. Entonces, pero eso no le afecta a Rusia mucho. Bueno, no a largo plazo pudiera afectarle, porque sí, los mayores efectos para la humanidad ahora son económicos. Recuérdese el otro monstruo que está aliado a ellos, que es China, que es fronterizo. No, pero China está guardando un poco la distancia. Porque los chinos son muy hábiles. Pero debería ser un gran mediador en este proceso. Los chinos son filósofos ante todo y saben que ellos van a salir ganando de todos estos líos. Ahora, otra cosa que le quiero decir que no se habla mucho es cómo se provocó el de Barajú, de esa zona por ahí. Hasta el 2014 eso estaba bien por ahí, porque todos esos gobernantes ucranianos seguían la directriz de Rusia. Pero resulta que ahí hubo un golpe de Estado en el 14 y tumbaron al presidente de ese entonces. Y entonces pusieron un títere que obedecía a los intereses de Occidente. Y eso provocó una situación difícil, a tal punto que la misma Ucrania bombardeaba esa zona que hoy se declararon independientes, que era la mayoría de habitantes rusos, rusos parlantes, fueron bombardeados. Entonces resulta que se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero a decir de verdad, la situación por ahí es muy compleja, y obviamente va a afectar al resto del mundo. No, ya lo está afectando, porque por ejemplo, tan pronto se produjo la intervención, se dispararon los precios del petróleo. Cierto, claro. Y se van a seguir disparando los precios de los principales productos que dependen de esa zona. Sí, pero yo observé, hay muchas cosas que no se aclaran. Sí. Yo observé que el petróleo, el Brent, que es el que sirve de parámetro, retrocedió. Llegó a $104 y ya están como 98 por ahí, lo que implica que hay cosas que no se están manejando por este lado del mundo, pero que ellos saben allí que no tienen que sentarse en la mesa de negociación. Lo que pasa es que el que da adelante es como un juicio en un tribunal. Si usted te lleva la delantera, el otro tiene que aceptar las condiciones suyas.
para llegar a un acuerdo. Sí, eso es lo que uno espera, que puedan seguir dialogando, porque esta semana comenzaron a dialogar y que se produzca un gran acuerdo diplomático que libere al mundo de estas tensiones. Y muy breve, que no se me quede en este segmento, y es que los rusos también tienen buena memoria histórica. Recuerda lo que pasó en el 62 con Cuba, que instalaron misiles soviéticos ahí. Sí, entonces Estados Unidos lo impidió. Los americanos no lo permitieron porque en su patio trasero no iban a permitir que le pusieran bombas atómicas enfilando hacia su territorio. Entonces eso pasa con ellos allí. Hay muchas cosas envueltas ahí. Así es. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve. En el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader, el pasado Día de la Patria, ¿verdad? El 27 de febrero, yo pensaba que iba a focalizar asuntos, digamos, en cierto modo electoreros, pero realmente hizo un hincapié en algo que a mí me llamó mucho la atención, y es el planteamiento de leyes que deben ser fundamentales para tratar por lo menos de paliar los efectos negativos que han tenido. Caso de la ley de hidrocarburos. Esa ley no significa quizá que vayamos a tener una gasolina barata, porque realmente, la reiteración, la realidad es otra. El componente de los precios de los carburantes no es necesariamente ¿cómo se llama? Los impuestos que se le ponen aquí adentro, sino que hay un componente exterior, que es, ¿verdad?, la situación mundial. Sin embargo, se pueden recomponer una serie de cosas. Y eso es lo que plantea aparentemente la ley de hidrocarburos. Tendrá que ser estudiada por el Congreso, ¿verdad? Etcétera. Pero hay otra ley que él plantea, que es la ley de compras y contrataciones del Estado. Eso ha dado pie a muchas diabluras, ¿verdad? Muchos, diríamos, en todo sentido, porque es muy tentador que cualquiera que no sepa ni leer ni escribir casi, que se invente una compañía para que supliera el Estado cuando nunca ha suplido a nadie nada y se hace rico, ¿verdad? De la noche a la mañana. Eso por otro lado. Aunque todo el mundo tiene derecho a negociar, porque es un derecho ciudadano. Hay otro punto que es importantísimo y a mí me llamó mucho la atención, que es la ley de extinción de dominio. Esa ley, oiga, no solamente porque vayan a extinguir el dominio por ejemplo, los capitales producto del narco o de la corrupción, sino gente que se ha beneficiado de eso, instituciones que han manejado cuestiones financieras, para no mencionar a nadie por su nombre aquí, pero que ellos que están torpedeando esa ley, no solamente los que van a ser objeto de ella, sino, incluso hay algunos que han llegado a plantear que esa ley es inconstitucional porque aplica el efecto retroactivo, ¿sí? Pero que esa es una situación de interés nacional, en donde usted no puede una ley santificar, ¿verdad?, un crimen. Creo que usted me dice, solamente usted dirá, bueno, si usted cometió un crimen y está cumpliendo condena porque cometió un crimen y ya ese crimen no es delito, ya eso es otra cosa, pero la corrupción siempre seguirá siendo un delito. Bueno, son 3 proyectos de leyes importantes. Exacto. Porque, como usted decía, la ley de hidrocarburos, que fue una promesa del presidente, debe producir necesariamente un proceso de transformación en todo lo que tiene que ver con los precios de los combustibles. Lo único es que lo que se ha conocido desde un principio, el momento en que se sometió a la ley, es que no habla de qué hacer con una serie de impuestos que se fueron agregando al galón de combustible, ¿verdad? El famoso diferencial que luego se convirtió en un impuesto. Sí, los primeros datos que se han dado a conocer es que van a hacer un cálculo quincenal, no semanal, y bueno. Y lógicamente, como usted decía, siempre el factor precio internacional es fundamental a la hora de tú vender el combustible, pero cuando tú le agregas tantos impuestos, ¿verdad?, para suplir estas necesidades, también tú los vas elevando su precio. Entonces, no se aborda esa parte. Yo sabía que no se iba a abordar porque de ahí depende una parte importante de los impuestos que recauda el Estado Dominicano. Pero habría que ver si hay cosas que se pueden revisar. Por ejemplo, hay un porcentaje de dinero que paga uno en cada galón de combustible que para un cambio de flotilla, de vehículo, una serie de cosas. Es decir, habría que ver si más adelante se va a someter un proceso
de modificación al proyecto que se ha sometido para tocar la parte esa de los impuestos que se han agregado. Mire, en economía en un principio, sí. Y como usted decía, sí, también la ley de extinción de dominio es importante. Claro. Lo único es que ese aspecto de la irretroactividad de la ley parece que es lo que va a provocar un poco de confrontación, claro, y de debate entre ellos. Lógicamente, nadie va a afilar el cuchillo para su garganta. Claro. Entonces, hay mucha gente ahí que si aprueba eso con la retroactividad, va a provocar que haya una persecución inmediata contra mucha gente que todo el mundo sabe que se ha beneficiado del Estado. Cierto. Pero además se habla de un choque con la Constitución, que es un debate que va a venir. Pero no solamente mucha gente, sino muchas instituciones y gente que ha hecho negocios, que tiene grandes capitales, que la ley lo va a abarcar. Lavados de manera formal. Déjeme decirle algo, en principio, hay un principio en economía que se llama el efecto multiplicador. Cuando usted hace una inversión en un tipo de cosa, eso toca varias inversiones secundarias. La construcción, por ejemplo, toca muchas cosas. La fábrica de cemento, globo, varilla, esto, lo otro, el ingeniero, el abogado. Tiene un efecto de derrame. Hasta la señora morena que cocina los espaguetis, todo el mundo pica ahí. Eso pasaría también con la recomposición de los precios de los carburantes. Los carburantes, yo hablo de gasolina, pero hablamos de carburantes, impactan en la economía total de manera perfecta. Porque todo depende. Cuando dice que la gasolina subió un punto, entonces todo el mundo sube los productos. Pero si baja, nadie le baja nada. Pues aquí lo que sube se queda por allá arriba. Así es. Entonces yo creo que el gobierno puede aprovechar. Tiene muchos genios ahí, porque siempre hay muchos genios en todos los gobiernos. Pero ellos nada más se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Usted comprende. Y dicen cosas teóricamente, pero en la práctica se vuelven un cebo. Que podrían redireccionar muchas cosas que pueden redundar en beneficio de la gente menos pudiente aquí, que es la mayoría del pueblo dominicano, el que tiene que coger lucha para completar la canasta familiar, que no tiene empleo, que no tiene salud, que no tiene ningún tipo de seguridad. Entonces, si se recompone, yo no estoy diciendo que la gasolina se ponga a 20 pesos, yo estoy diciendo que hayan cosas ahí que no deben estar ahí, como usted acaba de decir. Hay cosas que, esa composición de ese precio, hay un elemento que es completamente odioso, que es cargarle, no se le está cargando a los que tienen mucho dinero y a los ricos, se le está cargando al pobre, al que baja el lomo. ¿Usted comprende? Conclusiones, creo que se puede aprovechar esa ley, porque no tiene por qué ser aprobada tal y como la envió el Poder Ejecutivo, se le pueden hacer modificaciones. Si los legisladores quieren justificar la posición que tienen ahí, que quién los puso ahí, quiénes son los que votan mayoritariamente, la gente que está esperando que ellos hagan algo por ellos. O sea que ciertamente son leyes un poco difíciles diríamos, de consensuar. Porque hay muchos intereses. Porque ataca muchos intereses. Muchos intereses. Pero tiene que llegar un momento en que por algún lado, ¿verdad?, la presa explote y se lleve. No, y habrá un momento en que la clase gobernante tendrá que ponerse de acuerdo porque la sociedad no va a aguantar más la situación en que se ha estado manejando el país en los últimos 30 o 40 años. Además, los gobiernos de aquí, no digo todos, tienen muchos gastos superfluos. Mucha gente ganando millones, mucha gente que no trabaja, ¿pero qué es esto? O sea que tiene que recomponer. En una casa, usted tiene un sueldo, su esposa tiene un sueldo, ¿verdad? Usted tiene compromiso, usted tiene que sentarse, no puede ir 5 veces a la semana a un restaurante, no puede estar viajando a Miami mensual, no puede hacer eso. Eso hay que comenzar a hacer en el país, porque la situación que hemos estado viviendo por efecto de la pandemia y la que vamos a comenzar, que ya comenzamos a vivir por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, va a empeorar más la situación de vida de la gente. Entonces, hay que amarrar ese cinturón desde el gobernante hasta el gobernado, porque en los tiempos de crisis hay que saber en qué usted gasta cada centavo. Pero ya los pobres no se pueden amarrar más. Se deben amarrarse lo que más pueden. No, porque la situación ha sido crítica. Exacto, que los pobres no pueden ya, porque ¿de dónde va a ahorrar? No, y de hecho la pandemia empobreció a mucha gente. Mire, el propio presidente en su discurso reconoció que hay una situación crítica cuando aumentó la cantidad de tarjetas que entrega a través de Superate, 300,000 personas más. ¿Es una medida positiva? Sí, claro. Y está reconociendo que hay mucha gente que la está pasando difícil, que hay mucha gente que también que quizás anteriormente no estaba en esa situación, ahora está en una situación de crisis, porque las estadísticas de los organismos internacionales dicen claramente que la pandemia llevó a muchos miles de dominicanos a la pobreza de nuevo. Yo quiero aclarar algo, pero que esos dineros que suelta el gobierno
no son un regalo del gobierno, ese es un dinero de la gente. No, de los fondos que aportamos todos a través de los impuestos, claro, esas son las recaudaciones y eso para del él que Estado. hizo ese dinero para claro, la gente. Claro, entonces vi ahí que se incrementó el bono gas, claro, aumentaron la cantidad de personas, la cantidad de personas que van a recibir ese subsidio de Supérate, lo cual indica que hay una franja de gente necesitada que está creciendo. Cierto. Y que necesariamente hay que tomar medidas dentro de la crisis, ¿verdad?, que tenemos para tratar de seguir avanzando. Porque en otros tiempos hemos logrado salir de situaciones similares o peores. Yo recuerdo la crisis que vio el país entre los años 2001 y 2003, cuando las Torres Gemelas, la quiebra de los bancos, fue terrible. Es decir, podemos salir, pero hay que tomar medidas muy puntuales, medidas económicas muy puntuales, tendentes a mantener niveles de crecimiento económico y lograr que la gente no sienta los efectos de la crisis tan fuertes como se espera. Ahora, esas crisis que se presentan periódicamente siempre van a afectar lamentablemente los bolsillos de los menos pudientes, porque hay alguien que se beneficia de las crisis. Las crisis son todas iguales en todas partes del mundo, lo único que tienen un efecto mayor en uno que en otro. Pero aquí por lo menos el pueblo dominicano está acostumbrado a sobrevivir. ¿Usted comprende? Es un pueblo que siempre fue autárquico. ¿Te entiendes? Si usted se pone a ver la familia de los abuelos nuestros, los padres, por lo menos los padres míos, que ya yo tengo una edad X, pero comparativamente, pues esa gente sobrevivió a situaciones muy difíciles, porque tenían bien focalizado lo que ellos tenían que hacer. Eran autárquicos. ¿Te comprende? Pero de hecho, el presidente Abinader sabe que le toca una situación difícil. Claro le toca una situación difícil. Bueno. Como se esperaba que se iba a salir un poco, porque la economía estaba un crecimiento pleno, pues está ya la guerra. Entonces, hay que reinventarse como país. Ahora, le voy a decir una cosa. Muchos critican, porque aquí todo el mundo critica. Eso es así. Pero dicen, no, que no sabe. Bueno, pues está aprendiendo. Porque la realidad va a obligar a cualquiera que llegue ahí a meterse en el carril correcto. ¿Usted comprende? Para poder enfrentar una situación como esta, nunca vista. Porque usted no sale de una pandemia, casi no completamente, va a meterse en otro lío internacional. Digo, está hablando del mundo, ¿verdad? Así es. Es fácil. Bueno, vamos a la pausa. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este, que tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la Avenida Ecológica y en la autopista de San Isidro, próximo a la base aérea. Farmacia Patricio recibe todos los seguros médicos y tiene importantes descuentos. Farmacia Patricio en Santo Domingo Este. Bien. Esta semana se produjo un evento interesante en la ONU y fue un encuentro en el que se analizó la situación de los migrantes en República Dominicana. Y ahí el Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer en la ONU pidió el cese de las deportaciones de parturientas haitianas. Y eso, lógicamente, repercutió de inmediato en República Dominicana, porque es un tema que despierta muchas sensibilidades y además se había advertido que las deportaciones de inmigrantes haitianos, sobre todo el de las mujeres embarazadas, iba a provocar este tipo de situación. Y más aún ahora que República Dominicana se ha decidido a levantar un muro en la zona fronteriza. Hubo una respuesta del gobierno dominicano en el que habla de la cantidad de parturientas haitianas que reciben, que no hay discriminación como
como advierte ese organismo de la ONU, dice que el año pasado 35.000 parturientas haitianas fueron atendidas en los hospitales dominicanos y que se reciben y se atienden. Y que en el 2021 se destinaron cerca de 10.000 millones de pesos para atender a las extranjeras, sobre todo las haitianas, en los hospitales, y que ha sido una estadística creciente. Pero independientemente de eso o no, doctor, es un tema muy sensible y el gobierno dominicano debe tener mucho cuidado cómo maneja el tema, porque cualquier medida que aplique va a recibir la repulsa de organismos internacionales, porque es que República Dominicana, que recibe la gran presión de inmigrantes haitianos, sobre todo en un momento como este en que Haití está sumido en una crisis, en medio de una pandemia, sumido en la pobreza. Entonces las deportaciones provocan la mirada de organismos internacionales y la crítica a República Dominicana, porque se entiende que en un momento como este no se debe deportar, pero lo que alegan nuestras autoridades es que el peso es fuerte y que están entrando cada vez más mujeres a dar a luz en los hospitales dominicanos, y por esto pues no pueden parar las deportaciones. Es decir, es un tema un poco delicado que hay que tratar con mucho cuidado. Mire, el tema puede ser delicado, pero depende de quién lo enfoque, sí, y del gobierno que tengamos enfocándolo. Fíjese, a raíz de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en el 1945, con la firma del armisticio, existía lo que se llamaba la Sociedad de Naciones, pero su fracaso fue tan grande que desapareció y se formó la que se llama hoy ONU, la Organización de las Naciones Unidas, cuyos objetivos estaban bien definidos, pero nada de lo que ha hecho la ONU está dentro de los objetivos para lo que fue creada. Yo le voy a decir una cosa, la ONU no tiene calidad moral de ningún tipo para plantear esa situación que nos plantea, porque ellos estuvieron en Haití más de 10 años y lo que hicieron fue irle a crear un problema a los haitianos, violaciones de mujeres, lo infectaron de cólera, hicieron 20.000 diabluras, no invirtieron un centavo ahí. Oiga bien, gastaron miles de millones en cuestiones militares y haciendo diabluras, porque parece ser que hay una conspiración generalizada en contra de la República Dominicana. ¿Cómo un país pobre como el nuestro, que no tiene siquiera medicina para su gente, se puede dar el lujo de gastar 10 o 12.000 millones de pesos en personas? Yo no estoy en contra de que le den una asistencia médica a alguien. Eso es algo humano en cualquier parte del mundo. Yo me estoy refiriendo a que es un mecanismo que se ha utilizado para crear una situación de problema, porque, señor, usted vive en ese país, usted se embaraza allí, porque ustedes no le hicieron unos hospitales a ellos allí. Ustedes tuvieron más de una década allí, ustedes eran el gobierno militar de ese país. ¿Me entiende? Ahora vienen a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos una situación de una debilidad de la clase política de este país que está más concentrada en los bochinches del patio, ¿verdad? Y en criticar al otro, y que si este no sirve, el otro no sirve, y que los derechos humanos y el otro, señor. Es que este país no se puede dar el lujo de seguir en eso, que tenemos, o sea, usted comprende, nosotros no tenemos por qué estarle dando explicaciones a la ONU. Sí. La ONU no es la que dirige nuestro país. Yo sabía, doctor, que esas críticas iban a venir, porque la respuesta del gobierno dominicano cuando el presidente Abinader hizo una campaña internacional para que la comunidad internacional mirara hacia Haití, fue recrudecer las deportaciones, que es un derecho que tiene el Estado dominicano, ¿verdad?, de deportar a todo el que entiende que está de manera irregular. Entonces, después de eso, vino la construcción del muro en la zona fronteriza. Eso parece que ha despertado una mayor reacción en esos organismos, porque están viendo una posición decisiva, o decidida, mejor dicho, de parte del gobierno dominicano de enfrentar el problema del desorden que ha existido siempre en la zona fronteriza y con la migración haitiana. Desorden que solamente beneficia a los haitianos, ¿verdad? Y a los que los explotan a ellos. Vuelvo y les reitero, este país, si uno hace una extrapolación, como dicen los evangélicos, los ingenieros, que extrapolar es como proyectar, ¿verdad? Sí. Este país podría realmente desaparecer en menos de 50 años. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que no pudieran hacer los haitianos quizás por la vía militar, de la ocupación, ¿verdad?, con el sable de Louverture y esa gente, lo están haciendo por vía de parir muchachos aquí. Porque ahora, ¿qué era una nacionalidad de ellos?
ahora pretenden que sean dominicanos. Tú dirás, bueno, pero donde tú naces, tú eres de ahí. No, no es así. Nosotros tenemos leyes. Lo que pasa es que a ellos no les importa. O sea, la ONU está manipulada por organismos que en verdad yo diría que son enemigos de este país, realmente, porque es que ellos no han hecho nada que favorezca a la República Dominicana. Eso era en otra época, que ese organismo estaba dirigido por ciertas personalidades, ¿verdad? Estamos hablando de décadas atrás. A mi modo de ver, la ONU camina hacia su extinción, y esa extinción provocará que haya una recomposición de una sociedad, quizás eso no sea por ahora, ¿verdad? Sociedad de naciones, pero la ONU no ha cumplido con los mecanismos que, diríamos, establecidos para que ella cumpliera con su labor, que era la paz, la estabilidad a nivel de las naciones. Porque fíjese que su predecesora o antecesora, que fue la Sociedad de Naciones, fracasó. ¿Y cuál fue el fracaso? La Segunda Guerra Mundial. Ahí estuvo. Ahora hay una amenaza de estallido, de guerra y cosas, y ellos no se sienten. ¿Dónde está la ONU? ¿Usted comprende? Es lo que le digo. Además, ellos no critican a países que tienen una política radical por ejemplo, de migratoria. Lo mismo Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una política migratoria radical. No dijeron nada cuando estaban los inmigrantes que se metieron por Texas, que usted veía las imágenes que daban horror, ver cómo rechazaban a latigazos los Rangers. Ellos no dijeron nada, se quedaron calladitos. Sí. Pero cada vez será mayor la presión sobre el Estado Dominicano. Bueno. Entonces, evidentemente que como país hay que estar preparado, ¿verdad? Sí. El muro, que anteriormente era rechazado, ya hoy tiene el respaldo de mucha gente. Porque en la medida en que crece la población haitiana y que crece la dominicana, va a haber mayor presión migratoria sobre el que esté mejor de los dos países, que hasta ahora es República Dominicana. Un abuelo mío, abuelo de un amigo mío, decía que aquí llegará un día en que los nietos se casarán ya con haitianos, porque usted habla de una persona que era casi analfabeta, porque él veía lo que estaba sucediendo. Aquí hay pueblos en donde la población haitiana es mayor que la dominicana. Oiga lo que le estoy hablando. Y no solamente en la frontera, la gente cree que nada más en la frontera. Eso está diseminado a nivel nacional. ¿Usted comprende? Y además le voy a decir una cosa. Si yo fuera haitiano, yo también haría lo mismo. Yo me fuera de ahí, porque ¿cómo yo voy a buscar un sitio donde me estoy muriendo de hambre? No, porque el ser humano trata de sobrevivir claro que sí. y migra a los lugares donde están mejor. ¿Usted comprende? Es así. Pero yo creo que la clase política dominicana tiene que abandonar sus prejuicios contra ellas mismas, porque aquí tenemos un componente, diríamos, político interno, que no ayuda mucho, ¿verdad?, a que esas cosas se organicen. Y nosotros no rechazamos aquí a estas personas, no es verdad. Lo que pasa es que tenemos unas órdenes, unas reglas que debemos cumplir. Claro, claro. Las normas migratorias hay que aplicarlas. Creo yo. Pero como Estado, aquí hay que estar consciente de que esas presiones van a seguir, no van a cesar, serán mayores y que la frontera hay que administrarla con un criterio diferente, ¿verdad? Porque es cierto, en la medida que pasan los días, las estadísticas de indocumentados son mayores y de mujeres que vienen a la luz también son mayores. Y el gasto público mayor. Exacto, también. No es una justificación, pero eso pone en evidencia que hay que dirigir la frontera de manera diferente, de manera tal que sea menos porosa, que pase menos gente vaya indocumentada y que las reglas migratorias nuestras se apliquen de manera correcta. Así, con las reglas bien aplicadas, pues las presiones serán menores. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Farmacia Patricio es la más importante red de farmacia de Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la Avenida Ecológica y la autopista de San Isidro. Farmacia Patricio recibe todos los seguros y tiene importantes descuentos. Doctor, veo que parece ser que después del discurso del presidente, después de que ya avanzamos hacia el segundo o hacia el final del primer trimestre, aparece una ofensiva política, sobre todo en materia de reforma electoral, de presiones al gobierno por supuestas compras de dirigentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Parece que se caliente el ambiente. Sí, yo tengo una frase que yo acuñé sobre los políticos dominicanos.
los políticos dominicanos son unos todólogos cuando están en la oposición, pero cuando llegan al poder les ataca una especie de Alzheimer retroselectivo. Usted sabe que el Alzheimer implica que tú te olvidas, ¿verdad?, de las cosas, selectivamente. Entonces eso pasa con los políticos nuestros. Como ellos no tienen discurso, estoy hablando de todos, ¿eh? Yo no estoy diciendo a usted que los que están ahora en la oposición, no, todos, como carecen de discurso, porque ¿qué están diciendo? Lo mismo que han dicho todo el tiempo. Entonces, esa crítica que usted ve ahora es como una reiteración, es como una especie como diríamos, de sainete, ¿verdad? Que se repite cada vez más con la misma, más de lo mismo. Sí. Entonces yo entiendo de que esa es la situación que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, se habla del transfugismo, ¿verdad? Pero es que todos son unos tránsfugas. Usted se puede analizar el origen de las estructuras de cada uno de los partidos, incluyendo el que está en el gobierno. Y es un partido, este fue una excisión. Sí. Pero realmente el transfugismo y la excisión se parecen muchísimo. Lo único que es un transfugismo en masa, ¿te entiendes? Ahora, yo lo que veo es una cosa, que aquí no se preocupan en establecer cosas que pueden controlar ese transfugismo. Por ejemplo, algo que no se ha notado, y es, si una persona le da la gana de irse de un partido a otro, ese es su derecho. Ahora, lo que no debería es llevarse la curul que él consiguió con ese partido. No, claro. Eso debería estar legislado, para que si usted lo eligen, por ejemplo, como diputado, y usted se va de ese partido, esa diputación pertenece al partido, no a usted. Con la ley de partidos políticos quiso corregirse eso, pero parece que ni ellos mismos estaban de acuerdo. Y entonces aprobaron la ley de manera tal que luego fue atacada y la han invalidado en la mayoría de los artículos que posee la ley. Entonces, porque como usted decía, el transfugismo ha sido atacado siempre porque ha sido una práctica de los que pasaron, de los que están, de todos. Pero realmente es una práctica que hay que atacarla, pero con una legislación clara, con algunas restricciones, como usted dice, que no sea tan atractivo llevarse a alguien porque tenga una posición, ¿verdad? Porque el argumento que tiene la oposición en estos momentos y que lo llevó a la Junta Central Electoral es de que desde el gobierno son sacando a personas que dirigen algunas alcaldías del Fuerza del Pueblo o del Partido de la Liberación Dominicana y que se le están llevando hacia el ala oficial y están cuestionando la forma en que se está haciendo. E incluso han pedido a la Junta una investigación que creo que la está haciendo. Pero eso será parte de un debate que se va a ir dando a partir de ahora y es parte de las presiones para evitar que te puedan quitar a gente que tiene en tu entorno. Y además va a haber un debate fuerte con relación a la reforma constitucional. Exacto. Porque la oposición no quiere la reforma, ¿verdad? No. El gobierno la está impulsando porque quiere establecer ahí algunos aspectos, sobre todo el del fiscal independiente, creo que se va a llamar fiscal general del Estado, y hay gente que tiene su reserva con relación a eso, y lo que ha planteado el presidente Fernández y la cúpula del PLD es que no es momento para debatir esa reforma. Sí, porque no le conviene. Y que se ha llevado también al seno del Consejo Económico y Social y que eso no es el escenario para tampoco debatir eso. Ahora, yo creo que el presidente va a tener que seguir manejando las cosas del fiscal independiente de la manera práctica. Es decir, como lo está haciendo, no metiéndose en eso. Y dejando que el fiscal actúe, porque a veces hay ciertas cosillas también. Pero la mejor forma de fiscal independiente es buscando un mecanismo que se elija de forma diferente. Que se elija de forma diferente. Yo creo que era usted que planteó en una ocasión que quizás sea interesante que lo elija la población en las votaciones generales. Eso podría ser un asunto de debate en el momento en que se lleve al seno del Congreso. Mire, yo aspiro que aquí llegue algún mecanismo en alguna ocasión de una especie como de referéndum para modificar la Constitución. Que no sea una decisión de los partidos políticos propiamente, sino que sea algo promovido por instituciones, ¿verdad? Que no tenga que ver nada con eso. A mí no me gusta la palabra sociedad civil, el término, porque me da la impresión de un grupo élite que no va a elecciones, pero que tiene poder. Más poder que los partidos políticos. Mucho poder. Más poder, oír. Pero yo creo que este país tiene que arribar a una modernidad que permita de que la gente opine, por ejemplo, sobre... usted sabe que hay lo que se llama la Asamblea Constituyente y también está la revisora. Que una revisora sea como la Constituyente, como en otros países latinoamericanos. Entonces eligen una serie de personalidades de todos los estratos sociales para que opinen, ¿verdad? y redacten una constituyente o una revisora. Y después que ellos cumplen con eso, ya ellos salen de ahí. O sea, no son los que están ahí, sino eso que, usted sabe a qué me refiero, lo que garantiza que haya un equilibrio. Porque si le ponen que vaya gente con menos compromisos a tomar las decisiones que hay que tomar.
Claro, es lo que le digo. Por ejemplo, si vienen, por ejemplo, una revisora como si fuera una constituyente, con las personas que son seleccionadas, ¿verdad? El otro, fulano, que son personas representativas del arcoíris social. Entonces eso es más práctico, es más autóctono, auténtico. Pero eso no es lo mismo que usted se lo ponga en manos a ese grupo que está ahí, de todos los colores, pues ahí está los que están en el gobierno, los que están en la oposición, son todos iguales, en el sentido de que habría que hacer una modificación profunda. No está fácil lo que le estoy diciendo. Hay que hacer una modificación profunda para Pero eso. que eso siempre viene de un lío, porque las constituyentes, la cosa de un lío, cuando hay un liazo grandísimo, es que entonces dice, bueno, aquí lo que vamos a resolver es creando las nuevas reglas del juego. Pero mientras la cosa esté tranquila y en paz, no va a suceder. Pero ahora viene un ambiente político tenso e interesante porque la oposición va a tratar de capitalizar la situación que se está dando en este momento. Sí, pero la gente sobre todo con el argumento de que en los tiempos de crisis hay cambio de gobierno. Pero la gente se harta también, la gente no piensa, los políticos no piensan en la gente. Y oye, y yo oí a alguien que dijo por ahí con mucho juicio político, que aquí viene una recomposición. Y usted una vez yo le planteé eso, y eso no puede ser de hoy a la mañana, uno no sabe. La historia tiene sus cosas, ¿verdad? Y hay momentum, como lo llaman, en donde suceden cosas que usted no esperaba, ¿verdad? Y usted dice una palabra que está fuera de contexto y eso cambia toda una estructura. Así es. Ojalá que sea así para bienestar del pueblo dominicano, por lo menos en lo que respecta, ¿verdad? Ojalá. Claro. Bueno, la semana que inicia va a seguir muy centrada en los remanentes o las consecuencias, ¿verdad?, que sigue generando la invasión rusa a Ucrania. También el proceso de reforma constitucional, porque ya se creó la mesa para debatir este proceso, pero hay una negativa de la oposición, ese es un tema que va a estar dominando. Claro. Y también estará dominando la agenda nacional, el asunto de los precios de los productos de la canasta básica, que seguirá como un tema de preocupación, porque eso toca de manera muy directa a la gente. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.